Dios me le bendiga. Por aquí me preguntan, después de todo lo que Salomón hizo, ¿habrá obtenido la salvación? Recordemos que Salomón terminó metiéndose en problemas graves con Dios. Pues de ser un hombre con grandes riquezas y gran sabiduría y una gloria del pueblo de Israel, de ese reinado maravilloso que duró 40 años, terminó siendo idólatra de dioses paganos, metiéndose en graves problemas con el Dios Altísimo. Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. Si hay algo que debemos tener claro en la historia de la humanidad, es que la Biblia no oculta los errores y los pecados de los hombres. Para muestra, desde el principio tenemos a Adán, que cometió un grave error, la desobediencia, y con ello trajo la muerte, maldición y un comienzo de una vida difícil para la humanidad. Caín cometió el primer asesinato y de allí los hombres fueron fallando. En el tiempo del diluvio vemos cómo Can, el hijo menor, cometió un pecado contra su padre y trajo desgracia. Más adelante vemos a los hijos de Isaac, Esaú, cómo fue rebelde. Jacob también hizo cosas que no agradó a Dios y muchos de sus hijos hicieron barbaridades terribles. En la línea mesiánica, en todos los hombres que continúan la línea hasta el nacimiento de Cristo a través del vientre de una virgen llamada María, alabado sea el Señor, hubieron hombres que fallaron, que pecaron. Entre esa línea tuvieron mujeres también que tuvieron vidas vergonzosas. En la línea mesiánica hubo prostituta, hubo mujer que idolatraba a dioses paganos y así sucesivamente, hombres adúlteros, hombres que fueron asesinos. Y eso no tiene nada que ver, alabado sea el Señor, con este acto maravilloso cuando Dios se hace carne, porque Él no es el punto más importante de que la línea mesiánica tenía que ser hombres santos, sino que Jesucristo, alabado sea el Señor, venido con gloria de ese plan de redención maravilloso, venía precisamente a darle muerte al dominio del pecado, al dominio de Satanás, al dominio de la muerte sobre las naciones, sobre los hombres, alabado sea el Señor. Así que tienes que tener claro que, como dice Romanos, alabado sea el Señor, en el Nuevo Testamento, por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gracia de Dios y solamente en Cristo Jesús tenemos redención. Alabado sea Cristo Jesús. Que vamos a ver qué pasó con Salomón y aquella cosa horrible que vivió. ¿Será que fue salvo o será que fue condenado? Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4, dice el texto. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón no cometió un error pequeño. Fue idolatría directa. Se metió con las tinieblas. Y eso a Dios no le agrada. Es grave. El pecado de idolatría es muy grave porque desechamos el poder de Dios. En la historia bíblica vemos a Dios haciendo justicia sobre los hombres, haciéndoles disciplina a los hombres que Él haya escogido, que hayan movido su mirada al pueblo de Israel, que hayan movido su corazón a dioses paganos. Eso no le agrada a Dios de ninguna manera. Así que tenemos que tener cuidado, alabado sea el Señor. Como dice Juan, hijitos míos, apartaos de la idolatría. Pero, ¿qué pasó ¿Qué evidencias tiene la Escritura de alguna luz de arrepentimiento de Salomón? La Biblia no es explícita en el arrepentimiento de Salomón y eso crea tensiones en el pueblo de Dios. Eso crea preocupación en el pueblo de Dios. Pero sí hay señales. No del todo, no es explícito, pero sí hay unas señales importantes que nos ayuda a comprender que Salomón entendió que hizo mal y que apartarse de Dios es mortal por la eternidad. Este varón Salomón escribió
tres libros importantes que están en las Escrituras: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Vamos a leer lo que escribió al final del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y verso 14. Dice el texto: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hay algo que podemos notar en las Escrituras: que Dios disciplinó a Salomón. Porque la salvación no es por grandeza, por frutos de riqueza y por cuántas obras tú hayas hecho. Es porque recibiendo la gracia mediante la fe, la vivimos. Cuando vemos que alguien está en el camino de salvación, que está en Cristo Jesús, que está salvado, que va para el cielo, se ven por los frutos, por el amor, la pasión, el gozo en el Señor, amar a Dios, amar al prójimo. Esa es la verdadera iglesia, la que está aquí en el corazón, que ama a Dios y que hace y le sirve a Dios con amor, con santidad, con paz en el Espíritu. Alabado sea el Señor. En el libro de Segunda de Samuel podemos ver un pacto que hizo Dios con David, el rey David, y podemos entender allí, alabado sea el Señor, que Dios verdaderamente tuvo misericordia de Salomón. Vamos a leer la letra. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 13 al 15, dice el texto: él edificará casa a mi nombre, hablando de Salomón como heredero de David. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí es profético, está hablando de Cristo, alabado sea el Señor. El 14 dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y el 15 dice, y esta es la parte clave: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. El pueblo de Israel, la nación entera, tuvo tres reyes que gobernaron todas las tribus completas. El primer rey fue Saúl. Saúl se rebeló contra Dios y Dios le quitó el reinado. Dios lo desechó. Él completó su reinado en la tierra, pero fue desechado por Dios. Dios levanta a David, que es un rey, alabado sea el Señor, que su corazón estuvo conforme al de Dios Padre Todopoderoso, conforme al de Jehová. Y así Dios le revela a David que si aún Salomón, su heredero, que edificaría una casa, un templo, el primer templo grandioso, maravilloso para Dios, aunque se hiciera lo incorrecto, hiciera lo malo, le castigaría, pero tendría misericordia y no le haría como le hizo a Saúl, quien lo desechó. Alabado sea Cristo Jesús. Las revelaciones que vemos en el libro de Eclesiastés y este pacto maravilloso que vemos en Segunda de Samuel son señales bastante claras de que Salomón alcanzó misericordia. El libro de Eclesiastés habla de que el principio no es lo que importa. El comienzo no es lo importante, es cómo terminas tu vida, es cómo termina lo que te has propuesto hacer, es cómo termina todas las cosas que en algún momento iniciaste. No importa la inauguración, los plantillos y los bombones, importa lo que al final ocurrió, el resultado. Eso está revelado en el libro de Eclesiastés, cuando este varón Salomón declara que todo es vanidad. Alabado sea el Señor. Que a la final viene el juicio de Dios y ahí sabremos quién hizo lo correcto delante de los ojos de Dios o quién no.